La publicidad nos hace desear coches y ropa. Tenemos empleos que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Crecimos con la televisión, que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, y eso hace que estemos muy enojados. Estas son las palabras del narrador principal en la película de 1999 con Brad Pitt y Edward Norton, El Club de la Pelea. El personaje principal ha cargado toda su vida con decisiones que lo han llevado solamente a lo que debe de hacer, en lugar de lo que quiere hacer o puede hacer. Esta película escapó de las intenciones de sus creadores y es un clásico que revisitamos en Post Tenebras Lux. Think back. Try to remember. Post Tenebras Lux, un podcast de películas en lucha contra el tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Post Tenebras Lux. En esta edición estamos Erregan y yo, Seferino. La película de la que vamos a platicar el día de hoy es El Club de la Pelea o Fight Club. Es una película ya bastante vieja. Es posible que algunos eh, de los integrantes de nuestro auditorio no sepan de ella, pero al menos para nuestra generación sí fue algo famosona, aunque las arenas del tiempo se la han llevado. Es una película basada en una novela del mismo nombre de un autor llamado Chuck Palahniuk. Es una película que también fue protagonizada por actores que siguen siendo bastante famosos: Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter. Y en general la película se trata de un personaje que lleva una vida bastante común y que se enfrenta a un sujeto que lo hace salir de esa regularidad de la vida en una sociedad moderna occidental. A Y su alter que, ego Chat. exacto, justamente todos sus deseos no realizados son encarnados por una figura totalmente fuera de la realidad y que eventualmente provoca todo tipo de problemas para él y para la sociedad, y que él al final descubre que es él mismo. O sea, dentro de él estaba esta capacidad de crear caos y de salir fuera de esta regularidad. Entonces, sin más, abro la mesa a discusión y me gustaría ver las Me- perspectivas que trae acá la mesa Erregan. mesa, mesa recortada porque, bueno, nos han dejado para lo mejor para nosotros, ¿no? Ahora con la ausencia de nuestros de, colegas, de Andrei. eh, Andrei, que bueno, pues por cuestiones del uso horario no pudo acompañarnos en la sesión de hoy. Eh, Digo, como curiosidades también nos sobra decir que, digo, ya que dijiste lo lejano que parece ser que está esta película para nosotros, pues bueno, es del 99 si no mal recuerdo. Así es. Eh, y fue la película que hizo despegar la carrera de Brad Pitt, ¿no? Um, y creo que también del director, ¿no? Además de, como otra curiosidad, o sea, no lo sé, a lo mejor tú me puedes corregir, eh, que la película tenía como uno de los fines justo eh, pintar de alguna manera el alter ego del protagonista, bueno, al personaje de Tyler Durden como, pues como algo cómico, ¿no? O sea, como, bueno, no, o sea, trató de demostrarlo de cierta manera que él creo quería ponerlo como una mofa, es decir, como no se lo tomen en serio. Pero yo creo que el tiro le salió por la culata en el sentido de que pues, más bien terminó siendo lo contrario. Eh, Efectivamente, de hecho, o sea, tengo entendido que
Chuck Palahniuk es gay. Y Ajá. el libro lo escribió basándose en la experiencia que tuvo en un viaje de campamento, donde justamente con un grupo de amigos, no, o sea, probablemente no gay, le tocó pelearse y le dieron una buena Tunda. calentadita, exacto, una buena tunda. Y basado en esa experiencia escribió un libro que es excelente, o sea, todo lo que se ve en el libro y también lo que se ve en la película, uno tiene catchphrases prácticamente cada minuto, cada 2 minutos. Es un acto literario espectacular el concepto del club de la pelea. Eh, Sí, entonces, o sea, justamente retomando lo que dices, es un intento muy gracioso de retratar lo que podría catalogarse como masculinidad tóxica. exacto. Pero lo hace de manera tan honesta y Es- tan, y tan graciosa que lo hace extremadamente atractivo. Y eso lo hemos visto en otras películas, lo hemos comentado, ¿no? Sucede con Invasión, Starship Troopers, Sí. sucede ¿con qué otra película intenta retratar a los malos? Inglorious Bastards, también Ah, sucede lo mismo. por supuesto. O sea, entre más tratan de mostrarnos al enemigo tan tenebroso que lo terminan convirtiendo en todo un recuadro estético maravilloso y termina uno por compaginar más con el supuesto villano que con el héroe de la película. O sea, porque es tal la elegancia con la que lo postran y bueno, en general, pues en el caso de Inglourious Basterds, o sea, los nazis, tú puedes verlos desde su vestimenta y cómo se comportan y demás. Aquí en el caso de Fight Club, pues, uno termina más bien por alinearse con con los ideales de el supuesto antagonista que con el del protagonista. Y eso es lo curioso también de Fight Club. Ahora, eh, pues, si quieres, más que meternos de lleno como tal en la película, seguimos con algunos preámbulos. Un Am, segundito, un segundito, que adivina qué. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No lo puede Adivinen ser. quién llegó. No puede ser, señores. ¿Qué pasó? Ándele, el André llegó a la grabación. Al minuto 10 ya Al minuto tenemos 10. a un tercer integrante. El minuto 10. Es que estamos grabando. Ah, bro. No, adelante, adelante. Estábamos hablando del club de la pelea, de justamente cómo hay películas que intentan retratar al mal absoluto o algo que quieren, no al mal absoluto, sino algo indeseable en la sociedad y terminan haciéndolo tan bien que termina siendo más atractivo que lo que tratan de pintar como el lado bueno. O sea, por un lado mencionamos Starship Troopers, Invasión o Inglourious Basterds, y seguramente hay otros buenos ejemplos acerca de este fenómeno. De acuerdo. Sí, o sea, Inglourious Basterds concuerdo un poco. O sea, justo se me viene a la mente Tarantino de querer estetizar la violencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, digo, y aquí en particular, o sea, la historia detrás del club de la pelea, mencionábamos, era que el autor tuvo una mala experiencia con un grupo de hombres y lo golpearon, y entonces retomó pues estos elementos y creó una muy buena novela. Claro. Una advertencia para todo la corte de las ranas que se han encontrado con esta película es que es una repartición de píldoras blancas, o sea, y de una que otra píldora roja, ¿no? O sea, Totalmente. la película está plagada de aforismos como para anotarlos. Claro. Desde el diálogo que tiene Durden con ya todo el grupo
en el sótano, además de todos los que tiene, bueno, obviamente con él consigo mismo en la casa. O sea, desde el desprecio, bueno, no el desprecio, sino la opinión que tiene por sobre cómo se ha convertido la sociedad en una criada por mujeres y que él dice, creo que ya no es necesario una más, hasta, bueno, el discurso que le da a todos sus, pues vamos a decirle seguidores o a todo el grupo, donde, bueno, dice que la gran guerra ya no es, ¿cómo es que dice sobre la guerra? Dice, no tenemos una gran depresión. Ajá, we're the middle children of history, no, 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 ajá. No tenemos Eso. la gran guerra ni la gran depresión, Ajá, esta es una guerra espiritual ajá, y es contra nosotros mismos. nuestra guerra es Ajá. una guerra espiritual, justamente. O sea, eso tiene también esta película. Me recuerda mucho a, bueno, otra vez el tema del hombre existencialista. ¿Cómo se llama la película que vimos eh, de este orden rutinario que empieza a perder el tornillo? Y Nuestro primer capítulo de Falling Down. de Falling Down, me recuerda bastante el tema de Falling Down, eh, que siento que nuestra sociedad es una fantasía bastante latente. El tema pues de la destrucción del sistema, ¿no? También un poco parecido como al tema de V de Vendetta, ¿no? Pero Ajá, pues como o incluso una clase más, de nihilismo a lo que ajá, hemos creado. incluso más, digamos, democratizado, podría decirse que las películas de zombies o de desastres naturales son eso, pero menos filosófico. De acuerdo, de acuerdo. Y diría, hasta llegaría a estar en desacuerdo en la parte filosófica, porque creo que en el fondo que hay mucho de fondo en ese tema. Que creo bueno, no quisiera, no quisiera andar en ese tema de que luego quizás valdría la pena ver alguna de zombies igual, No, totalmente, sí. eh, ¿cómo se llaman las de? ¿Entramos ya de lleno al hilo de la película o Sí, cómo sí, ven? o sea, ahorita es estar sacando hilos y excavar en algo que ya tiene 23 años de antigüedad. Ya el Brad Pitt está ruco. No, y Edward Norton también. Sí. ¿Quién Em, sería? o sea, algo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, de hecho la acabo de ver para retomar los elementos. Se me quedó muy grabado que mencionan constantemente, o es el llamado de atención, te vas a morir, o sea, es recordar que eres un ser para la muerte. Heidegger. Exacto. Y eso me recordó mucho al libro de Mishima de los samurái también, o sea, que el samurái o sea, está encaminado totalmente hacia la muerte y su único propósito. Entonces, todas las acciones del alter ego, del personaje principal, están encaminadas a eso, de que tienes que llevar la mejor vida posible y eso solamente es posible a través de la acción y la única acción posible en el mundo contemporáneo es destruir pues, el orden establecido. Entonces, obviamente el autor trata de retratarlo como que es ideología de terroristas y de gente enferma como en una bomber, pero, Fotofascismo. pero lo hace también que sí toca esta fibra en mucha gente de, oye, realmente la vida se trata de ver el catálogo de IKEA y tener el departamento, un huevito bien ubicado y bien limpio y nada más en esta vida, o sea, no hay algo mejor. Esa escena es hermosa, o sea, como, bueno, cinematográficamente, ¿verdad? Cuando está leyendo el catálogo de IKEA
y de pronto se va vistiendo el departamento y una vez que se va vistiendo el departamento, cada mueble, cada artículo va presentando la etiqueta y lo que le costó. Exacto. Y que Que eso es IKEA, o sea, si tú entras a IKEA, de eso se trata, o sea, tú compras un modelo de hogar, o sea, nunca es, o sea, piensas tú que con IKEA vas a armar tu casa, pero lo que está haciendo IKEA es, tú tienes que vivir con un cierto estereotipo, o sea, yo te lo voy a entregar, o sea, como si tú comprases un skin en un videojuego, o sea, de que tú eres, o sea, si tú eres de la clase, no sé, si tú eres un support, pues tienes que utilizar estas herramientas o etcétera, como un juego de rol. ajá. Y así es como se va empezando a fabricar la vida del narrador, justamente. En esa que me parece que lo está comprando mientras él está en el baño. Ah, sí, cierto. Y ahí empieza ya lo dramático. Exacto, o sea, mal que bien, sátiro o no, es un gran relato de la vida contemporánea en una sociedad industrializada, ¿no? O sea, como estoy seguro de que en África la vida es mucho más interesante, incluso en México lo es, pero ya donde todo se ha regularizado y hay un ingreso suficiente, eso es a lo que estás destinado. Es lo que ya habíamos platicado un poco creo en la película de Harakiri, o sea, sobre el papel del samurái en tiempos de paz. Ujú. Es el peor de los escenarios posibles, lo único que va a generar es su autodestrucción, o sea, ha perdido completamente su sentido. Sí, Y aquí la sociedad IKEA es ya o sea, el homo secularis, como le dice Roberto Calazo, el hombre sin sentido, que ya el último está hombre nietzscheano. anquilosado en la fatuidad de la completitud de la paz post Segunda Guerra Mundial. O sea, que la revolución industrial fue quizá el tiro de gracia de nuestra civilización, por esa conformidad material como tal. Exacto. Sí, y la película lo que hace es agarrar todo, o sea, como casi cada escena es ridiculizar la vida contemporánea, ¿no? O sea, como fabrican jabón y dicen, o sea, se lo quitamos a las señoras que se hacen liposucciones para devolvérselo y que paguen mucho dinero. Igual los actos terroristas son contra centros de dinero, de poder, Contra el distrito financiero. exacto. Eh, Por otra parte, creo que retratan algo, de nuevo, intentan hacerlo, uy, qué escandaloso, qué terrible, pero ¿quién no quisiera tener un club de la pelea, un lugar al que puedas ir con total honestidad a golpear con otras personas? O sea, adelante, Andrei. Sí, que hay un review de Matt Goldberg que habla bastante de esto, mencionando al Club de la Pelea como una crítica al capitalismo, pero coincido con el análisis de que en el fondo es no querer ver el tema de la secularización como una falta de sentido, porque le queremos o es fácil culpar a la materialidad, al mundo material, de nuestra falta de espiritualidad, ¿no? Y creo que habrá varios contraejemplos en la historia en donde no creo que deba de ir direccionado, ¿no? En dado caso, debería de evidenciar más la falta o la espiritualidad de la sociedad. Claro. Ahora, Adelante. nada, es que me quería aventar aquí o sea, tenía como una pequeña interpretación porque me venían dos autores a la mente y ya, o sea, justo pescando el hilo de Andrei. No sé, o sea, como que creo que es muy evidente que hay mucho de Spengler aquí. O sea, bueno, quienes estén metidos un poco aquí en el rollo spengleriano, sí podremos hacer un poco el análisis de la decadencia de Occidente con el narrador.
¿En qué sentido? O sea, al menos bajo mi óptica, creo que hay un punto de fondo, o sea, sí toca a fondo el personaje, justo después de empezar a tener estas como terapias de grupo que son bastante graciosas, porque o sea, irse allá a quejar y demás, y Aparte de enfermedades totalmente, o sea, ¿quién se enferma de parásitos en el cerebro? y esta búsqueda incesante por grupos como de apoyo, Ajá. es cuando ya toca a fondo nuestro protagonista. Y su alter ego creo que es algo que en una lectura de Jonathan Bowden sobre el punto de nuestras, o sea, de qué es esto de nuestra civilización o qué es esto de Occidente, es que la clave está en la figura del ícono, del arquetipo. Creo que en esa falta de el rescate, digamos, que se hace sobre sí mismo, pero que se proyecta en Tyler Durden, es justo él, o sea, es el héroe que puede regresar a recobrar esa pérdida de sentido. Es lo que es, de alguna manera Spengler llama el cesarismo. Uh-huh. O sea, aquello que pueda cortar con una espada con la plutocracia y regresar otra vez, ya destronar el reinado del dinero y del consumo para otra vez regresar a la búsqueda de algo mucho más allá. Eh, pues este como eje el ícono como un eje en una suerte de trayectoria nacional. Eh, y algunos valores que se han perdido, por ejemplo, el orgullo como en el sentido de la raíz de esa civilización. O sea, algo que es emblemático de una etnia, que da sentido, un propósito en relación con esta vida. Entonces, si esto se les es retirado, este sentido, este ícono, pues la sociedad de alguna manera pierde algo, pierde espíritu, y esto todo encadena en lo que pasa con el personaje, o sea, se vuelve mórbido. Está el ejemplo del gordo con el que está en uno de estos grupos que pues tuvo problemas, ¿no? Después de levantar pesas, de hacer fuerza y tomar demasiados anabólicos desarrolla gusto femenino, y pues terminan por caer en una depresión total. O sea, Claro. Tyler Durden es la necesidad del ícono. Estés o no interesado en él, pero esto es lo que es, digamos, parte de la fábrica que le da al individuo alguna suerte de sentido. Y en la modernidad en la que está anquilosado este narrador, pues no hay en general nada de esto, y por ello pues se vive momento a momento, y el día a día que tiene él está en relación con la contingencia y el consumo. Entonces, pues el punto de su alter ego es sacarlo de ahí, o sea, de este terreno, y llevarlo a formas ulteriores. Hay un rescate ahí de Tyler Durden. O sea, ahí Claro. está el ejemplo, ahí está el arquetipo. Ahora, yo la pregunta que me hice al estar viendo de nuevo la película es, ¿por qué esto sucedió o sea, es más bien como muchas películas sucedieron en esa época, ¿no? O sea, como también recordemos que al mismo tiempo estaba Matrix, al mismo tiempo estaba sucediendo American Beauty, por ahí de finales de los 90 hubo muy buena producción de películas, y muchas cuestionaban, pues digamos, no quiero decir la complacencia de la sociedad, principalmente en la de Estados Unidos, pero sí había habido cierta comodidad, y el único enemigo al que podría uno voltearse era hacia sí mismo o hacia el gobierno. Y ahí hay otra beta bastante interesante, el tema de los expedientes X, las conspiraciones del gobierno, que fueron muy abundantes a finales de los 90. Todos estos proyectos fueron abortados con la guerra contra el terrorismo, que fueron ciclos crecientes y que probablemente terminaron con lo que sucedió con el COVID, ¿no? O sea, que terminaron dividiendo la sociedad en buenos y malos, y una movilización absoluta en torno a las decisiones tecnocráticas. Creo que esta película muestra el último respiro antes de que suceda este gran cambio en la sociedad que duró al menos 15, 20 años.
No, rescatando lo que mencionas, digo, la novela de Palahniuk es del 96, creo que se Ujú. ajustó muy bien al contexto que mencionas. Y también quisiera rescatar que, digo, esto viene antes de la burbuja de Internet. Eh, Dotcom Bubbles, ¿eh? por qué menciono este tema? Eh, Porque me parece que los 90 era una, una época donde pues todavía no explotaba lo que hemos visto ahora post era internet, post redes sociales, donde para mi gusto es como una nueva contrarreforma, ¿no? Donde estos nuevos grupos de personas van encontrando sentidos en diferentes asociaciones, en lo que Schmidt Claro, diría lo político, ¿no? Que al final del día lo político diría, bueno, es por lo que uno está dispuesto a dar su vida, pero es también lo que le da sentido a la vida de uno y se me hace hasta irónico ponerlo en el contraste, por ejemplo, de los discursos, ¿no? De, oye, del trabajo, hay que dar una visión, una misión, porque es darle sentido al trabajador. Su contraparte es al mismo tiempo darle una causa por la cual morir. Pero, ¿a qué voy con esto? O regresando al tema de la película, en los 90, pues era mucho más difícil hacer este tipo de aglomeraciones, ¿no? Era como lo veo en la parte final, antes de que cayera esta catedral, ¿no? Antes de que empezaran a explotar estas nuevas rebeliones. Y para mí, hoy, vamos al tema político, vemos el fenómeno desde los Trumps hasta los Millays, algo que se hubiera pensado, algo que hubiese sido impensable en los 90, ¿no? O sea, y creo que se ve muchas de las películas que hemos visto en los 90, esta falta de conexión, ¿no? De que la gente de alguna manera son pocos o son muchos los que son escépticos al discurso de la catedral, pero pues, realmente no hay muchas alternativas y una de las fantasías recurrentes es la de la autodestrucción de la civilización. claro. Sí, no, tienes toda la razón, o sea, es como si en esa época solo hubiera habido una opción que era ser mainstream y la opción de ser un bicho raro, como de no, saquemos American Beauty, ¿no? O sea, es el tipo que destruye su vida justamente descubriendo las fallas en la vida mainstream sin proponer nada. Entonces, en esencia, estas películas son como una burla ante esas opiniones distintas. Y coincido totalmente en que eventualmente con el surgimiento de Internet, las redes sociales, ya no hay una cultura mainstream. Puede haber dos o tres grandes bandos políticos, pero si ya también lo desciendes a nivel cultural, ya se fragmenta por completo, ¿no? O sea, como cada quien anda en su tema y las tribus se vuelven más amplias en el sentido de que se vuelven globales, pero al mismo tiempo menos unificadas, aunque sí se pueden identificar quién cree en esto y cómo te estás identificando y en qué crees. Eso me parece un gran tema. De acuerdo. Además, el tema del underground es, digo, me salgo un poco de esa línea, nada más me estaba recordando un poco las escenas y que cómo inicia la conspiración o este agrupamiento, ¿no? Porque además los colores que utiliza yo creo que son con toda intención. O sea, al final visten todos de negro, si no mal recuerdo. O sea, termina siendo este alineamiento y estos inicios de terrorismo urbano como, no sé, lo relaciono un poco como la marcha Roma de los camisas negras, Ujú. un poco pensando como en el fascismo. O sea, Sí. sí es No, encabezando y el con la héroe, versión, o digamos. sea, por más que digan, es una sátira, es algo ridículo,
pero lo haces estetizando con la versión más atractiva de Brad Pitt. Valga la admisión. Y, o sea, donde, o sea, se fantasea sobre esta locura, pues, ¿no? Es algo que Fincher acá creo que juega bastante, o sea, es algo como bastante irónico. Exacto, o sea, como creo que intentando retratar la locura, como vivir en la mugrera, rodeado de gente rara, golpeándote, con todo el mundo y sufriendo físicamente de ese estado, curiosamente Claro, pero lo vuelve como ahí va algo el muy decálogo. atractivo. Es que ahí justo ahí va el decálogo que bien, no lo había pensado así, pero un poco este tipo de escenas y de interacción que hay entre los personajes es el decálogo de valores que nos presenta la película. El Männerbund. Exacto. De acuerdo. De Digamos, hecho, el honor, la fuerza, la masculinidad, el culto al cuerpo. En sí es un decálogo de valores justo del hombre prerevolución, de la época de bronce, digamos, de la era de bronce, de los grandes conquistadores. Pues es un llamado de atención. O sea, muchas de las interpretaciones que hay de Fight Club desde nuestra trinchera, vamos a decirle así, es que la película es justo un llamado de atención, es un despertar, es una red pill. de hecho es curioso, si lo contrastamos, por ejemplo, con la película igual de Cassavetes, que en su momento comentamos de una A Woman Under the Influence, cómo contrasta el retrato de la locura en este sentido, en donde en uno es muy pesado, es muy doloroso, y puedes empatizar con con los que están alrededor, ¿no? De la persona que está cayendo en la locura, y en este caso, ahora sí que lo voltea completamente Fincher y parece idolatrizar, ¿no? Al que cae A en la la locura. locura. De hecho, a mí una de mis escenas favoritas en la vida es el de la escena final, justo cuando cae Cuando vuelan pedazos la ya todos ciudad los... y sale la canción de Pixies, Where is my mind? Los noventas en esteroides. Yo la acabo de nuevo de ver de nuevo. La escena que más me llamó la atención fue cuando va y se enfrenta a su jefe y está totalmente dispuesto a hacer cualquier cosa, entonces se golpea a sí mismo y finge que el jefe le está golpeando y lo extorsiona y saca en esencia una beca para seguir haciendo su proyecto. Es una cosa muy loca. Por cierto, ¿han visto las escenas como los snapshots que saca de repente de que sale desnudo Brad Pitt, que sale, o Ajá. sea, cosas por el estilo? Es algo que nunca, ¿cómo lo interpretarían desde la narrativa de la película? Pero ellos mismos lo dijeron, ¿no? O sea, creo que en algún momento tienen una escena donde él le está metiendo imágenes pornográficas a las caricaturas o algo así. Entonces es como un chiste de que eso está haciendo, pero tú también lo estás viendo como espectador. Eh, Eso es como yo lo vería. Interesante. Además también parte de la... de cómo se inflige el daño a sí mismo para que despierte, ¿no? Como esa escena donde creo que le vierte ácido sobre su mano y le dice que ese es su dolor, que lo que tiene que hacer es justo pensar que el dolor es temporal.
No, y él trata de irse a su espacio seguro, o sea, como Y todas él, las cosas. exacto, Y eso no, es, no, tienes que estar presente, tienes que sufrir tu dolor así y es, ese es el aceptarlo. punto de inflexión en la película. Sé un hombre. Y luego en el auto pasa lo mismo. ¿Te acuerdas Ajá, cuando parece que va a chocar contra otro vehículo y dice que no, o sea, eres patético, mírate a ti mismo, suéltalo todo, déjalo ir? Esa es la frase que dice al final, sí dice como let go. Pues es como la tragedia schopenhaueriana del mundo como voluntad de representación. O sea, una vez que tienes el objeto y te atañes y te sujetas a él, ya estás comprometido con el objeto. O sea, tu vida ya está hecha para las cosas y lo que hay que generar aquí es una ruptura con eso. Y es donde le da una bofetada en la cabeza, en la que él dice, eres patético. Bueno, a él a sí mismo, obviamente, pero es justo, ya en ese punto es cuando ya está despertando el narrador. Ya se está convirtiendo pues bueno, pues yo lo interpreto como el héroe, porque, ajá, porque no solo es él, o sea, es todos los reclutas. Se está convirtiendo en una militancia política. Ya claro, es una suerte de orden y luego ese orden se torna ya en un movimiento cuasi político. sí. Otro elemento que me parece interesante, digo, ya llevándolo a otro, en otra dirección, es me recordó mucho un video de Jordan Peterson en el que habla del Rey León y de cómo el encuentro con la mujer es el que provoca el cambio, que Simba era en esencia un vago con sus amigos vagos, Timón y Pumba, que se la pasaba nada más disfrutando de la vida hasta que se topa con la leona y le provoca muchísimo caos. Y entonces eso lo vemos repetido aquí en la película, que en realidad este cuate estaba viviendo feliz su El mundo IKEA. ajá, exacto, en el mundo IKEA, hasta que tiene una intrusa que le hace imposible vivir en ese mundo e intenta bajo cualquier forma tener una existencia, o sea, excluirla, decir, a ver, nos vamos a dividir los grupos, a ti te tocan los parásitos, a mí me toca el cáncer de vejiga, o sea, como, no entres aquí, pero ella fue el detonante de todo lo que sucedió a continuación. Eso me parece, o sea, está puesto en la película. Eventualmente el personaje que cobra mayor relevancia es el alter ego, Tyler Durden, pero quien provocó todo eso fue la loca esa. Sí, ya después cuando viene, bueno, no sé si sí, cuando viene la escena del baño, ¿no? Cuando se está bañando y dice, somos una generación criado por mujeres. Exacto. Creo que ya no necesitamos una más. Sí, Esa es otra de las de estas como frases con las que digamos, las icónicas de la película. O sea, son las que con las que se queda el público ranesco, como, pues sí, sí, como estas, como red pills de las varias que va soltando la película. ajá. O sea, se me hace bien interesante porque, o sea, él mismo creó un espacio totalmente masculino, el Männerbund. Por otro lado, sí crea, o sea, logra interactuar de su manera totalmente loca con el objeto del deseo que es ella, aun cuando se haya disociado por completo. Entonces logra distintas misiones, aún sin siquiera estar consciente de ello. Digo, no, dale, dale. André, ¿ibas a No, no, decir no, algo? perdón, estaba pensando en alto, o sea, este tema del Mannerbund que se genera y que creo que es, de nuevo, valga la redundancia, eh, pues un reflejo del hombre moderno, del hombre aislado, ¿no? O sea, con esta necesidad de asociación y que, digo, desde mi punto de vista es algo totalmente eh, antropológico, algo nato
al hombre, pero que creo que la era secularizada, ¿cómo se dice? Pues después de la ilustración, como que ha querido negar esa necesidad de unirnos por algo más allá de la razón, ¿no? Ujú. Sí, Pero yo creo creo que que ahí ha justamente estado latente. No importa si eres liberal, no eres liberal. Al final del día, creo, y regreso de nuevo a Schmidt, o sea, el liberal mismo no se puede salir de esta trampa, pues, o sea, porque al final del día, si crees que la única causa por la cual hay que pelear es esa libertad como tal, eso mismo es esa causa política pero sí creo que nos han, ahora sí como que dentro de la vida burguesa del hombre moderno se ha querido negar o dejar de lado estas necesidad de causas. que justo ahí das en el clavo, o sea, al final de cuentas, pues el orden contractualista, individualista, lo que ha hecho es desprender justo al hombre de su sentido, de su raíz identitaria para generar una comunidad de individuos aislados. Ahí es donde creo que apela justo esto que platicaba al principio de que ya no hay íconos, ya el hombre no aspira como a verdades emocionales, sino que está únicamente aislado como tal pues en una suerte de calma, no voltea hacia arriba y ya no busca los cielos. Ajá. Y en una sociedad en la cual se prioriza el consenso y digamos que mamá o la autoridad femenina te ponga la estrellita en la frente. En efecto. No, Te has de portado bien acuerdo. el día de hoy. De hecho, ayer estaba leyendo un poco algún crítico ahí de Milei, que si el populismo actual necesita ser como una clase de personaje cuasi cómico. Y digo, creo que es un tema de la sociedad actual. A ver, necesitamos interacciones, necesitamos viralizarnos. O sea, creo que eso no es ningún secreto. Que si quieres tener exposición tienes que ser alguien viralizable. Y por el otro lado hemos decidido agruparnos vía voto popular. Entonces, un poco como es el resultado natural de esta Exacto, o sea, textura o sea, política. no, ni siquiera se tiene que discutir, o sea, como tenía que existir, está trazado 20 años. Exacto. Además, también la Y un poco película y esa también el agrupa, tema de perdón, estos temas viralizables, y me parece muy importante lo que señalabas previamente de los íconos, o sea, qué es lo que hoy por hoy eh, emulamos o qué es lo que está constantemente en los medios, que al final del día es una representación de qué queremos imitar, ¿no? Porque al final del día el hombre imita. Y cuando tienes una atención de 5 segundos, pues resulta que nos gusta imitar cosas bastante absurdas, ¿no? O sea, como que hoy por hoy Como, no hay tiempo para leer un personaje, exacto, ¿no? o No sea, hay tiempo para realmente profundizar en estos valores. son fragmentos, o sea, quieres convertirte en Milei y al mismo tiempo en Liver King, y, y en otros momentos quieres ser un ciudadano que encaja dentro de la sociedad, o sea, ya no alcanza el ¿cómo se dice? El attention span, la capacidad de concentrarte en algo como para poder tener algo concreto, bien formado, o sea, ya todo se está difuminando en las orillas. y que pone de Claro, manifiesto también algo muy en concreto también la figura de Tyler Durden, que es cómo lograr generar comunidad. O sea, ¿qué tienen en común todos estos hombres? Pues que se comparten ciertos valores, se comparte una tradición y todo este tipo de, digamos,
de puntos que hay que palomear para entender lo que es una civilización. Es justo que Tyler Durden es un hombre que genera civilización. Civilización no lo entendamos de manera somera y absurda como tener calles y edificios, sino que es también compartir un esquema de cosas en común, que es lo que Totalmente, tienen todos ajá. estos hombres. Y creo que es el mensaje más poderoso de la película, que te muestra que el qué en realidad es el cómo. O sea, como Completamente. hacer terrorismo no importa, o sea, como, o digo, obviamente sí importa en la realidad, pero más bien lo atractivo de la película es cómo lo logra y es creando un ejército de gente totalmente comprometida, unida por lazos de honor, Eso es. de todas las esferas de la Sí, o sea, sociedad. un poco como el tema del terrorismo se vuelve un sentido de vida, así como la guerra para muchos se vuelve un sentido de vida, de que Ébola, mencionaba, ¿no? metafísica de la guerra. Oye, la gente que ha crecido con el conflicto en guerra, pues uno de los grandes problemas ahí para acabar con la guerra es eso, que le estás quitando el sentido a muchas personas, generaciones que han crecido con esa batalla. Entonces creo que hay muchas veces luego cuando digo, hablando de manera muy externa, o cuando se quieren resolver estos conflictos, también es bastante relevante esta parte existencial de, bueno, pero ¿hacia qué va a transicionar esta persona? O sea, yo he sido el héroe de esta guerra, ¿no? Yo soy bien admirado por estar siendo sniper, imagínate. O sea, cosas que han de ser muy fuertes a nivel personal. Y dice, oye, se resuelve, ¿qué me queda? Ahora que Totalmente. Ya se nos acerca, ya estamos en la recta final, entonces no vamos a ponerle una calificación al Club de la Pelea porque está más allá de eso. Más bien Excelente, excelente, me quedo con esa frase. me gustaría invitarlos más bien a pensamientos finales, conclusiones, algún hilo suelto que vean. Pues el invitado de honor que Andrei, llegó tarde. pero llegó. bueno, yo Tarde pero seguro. empiezo, yo, como dice José Alfredo, no hay que llegar temprano, hay que saber llegar. No, y No, aparte no, no. reportando desde la playa. Desde el anonimato, desde el anonimato. Eh, no, pues más que nada, o sea, no me queda más que resaltar el nihilismo del hombre moderno. Eh, me quedo con mucho para masticar en ese sentido. Tema, tema recurrente, lugar común, pero no por eso deja de dar material para masticar. Pero muy bien tratado en esta película, ¿no? Con humor, con un presupuesto espectacular, con grandes actores. O sea, si uno quiere explorar el tema, este es una parada necesaria. De Pero acuerdo. además creo que justo en el blanco de la película para que podamos entender, eh, como bien lo dices, desde la sátira hasta lo que podría dejar de ser ya quizás hasta un tanto gracioso, un tanto preocupante, cómo nos hemos descuidado nosotros como herederos de una civilización que se cae a pedazos, pero que vemos pasar por la ventana justo como, pues, haciendo la metáfora de la civilización como un árbol que se marchita y termina por derrumbarse, que la película trata de avisarnos, ¿no? O sea, sí, yo sí entiendo Fight Club como un llamado de atención, así como lo repetí en un par de ocasiones. Eh, Porque o sea, es muy curioso cómo tú te adentras en muchos de los análisis de la película y más allá de tomar a la figura de Tyler Durden como, pues sí, como el villano porque es un fascista, porque es justo todo lo que no debe de hacer alguien. Sin embargo, lo que pregona es, no, o sea, no solo nos hemos descuidado como
vaya, como civilización, sino que también uno mismo ha descuidado el cuerpo, porque el cuerpo también es un transeúnte del alma y él lo muestra así, o sea, no nada más es el pelear, es el sentir el dolor, pero porque en la derrota también está el poderse levantar y él lo manifiesta así en diferentes ocasiones, en muchas escenas, o sea, desde cuando se deja golpear hasta cuando él está agarrándose a golpes con alguien más. Y entonces ese es justo el ícono ahí tratando de hacer entrar en razón a todo su séquito que tiene ahí enfrente. Entonces, pues sí, o sea, Fight Club da para esto y más. O sea, es una película que no termina de envejecer, al contrario, se vuelve cada vez mucho más actual y cada vez va siendo mucho más pues esto, o sea, como algo que hay que recomendarlo, como hay que verlo y no hay que verlo como la sátira con la que se pensó, sino como una película que tiene para, bueno, pues imagínate cuántos autores y da para mucho, o sea, desde muchas aristas que se puede abordar, pero yo sí lo dejo como una pequeña píldora roja, creo que la película más ranesca que hay, al menos así lo veo yo, y es sin duda algo que se recomienda y que, bueno, pues a ver si hay en los comentarios se puede continuar con esta discusión. A lo mejor y pues en otro episodio igual podríamos, o sea, tomar como, yo creo que Fight Club va a estar siempre, a partir de este momento Fight Club va a aparecer, ¿no? Siempre va a estar vamos a tener que relacionarla siempre con lo que vemos a partir de ahora. Claro, Entonces, por eso creo que fue una gran elección para el regreso de Post Tenebras. la segunda temporada. Segunda temporada inicia con esta que será Ajá. la película ancla de lo que se viene más adelante. Ahora, yo lo que quisiera mencionar y muy brevemente es, yo al revisarla, al verla de nuevo, sí me puse un poco pesimista porque es una película que no podría suceder en esta época. Después de lo que sucedió con el COVID y cómo la sociedad demostró preferir la seguridad y la conformidad, eh, aún estando totalmente descentralizada en esta nueva dinámica de la que ya platicamos, de todas formas, un mensaje como el que plantea el Club de la Pelea ya no es factible, ya no creo que pueda haber un esfuerzo, porque tomemos en cuenta que fue una película mainstream con un alto presupuesto, con los mejores actores que pudiera haber en el momento, y sucedió, y se hizo bien y quedó bien. Pero si hablamos del 2023, no hay forma en la que pudiera hacerse un experimento con este tipo de mensajes cuando la sociedad demostró preferir la esclavitud por encima de la libertad. Eso me hace bastante pesimista y por eso creo que entra dentro del concepto de post-tenebras lux en el sentido de que visitamos mundos que no pudieron ser. La nostalgia perpetua. Exacto. Y si no quiere agregar a alguien nadie más, si no quiere agregar a alguien algo más, procedemos a concluir el capítulo y invitarlos a seguir siendo parte de... Bueno, ahí está todo el de- pastillero. Ya cerramos con una Black Pill deprimente. Cada quien agarra la que quiere, se la toma con su veneno de preferencia. Perfecto. Entonces, con esto concluimos y estamos en contacto.